Este mensaje va dirigido a las amistades, ya que hay una fuerte decisión en seguir al Señor. Y la razón es porque la palabra de Dios dice que Él nos da paz, o sea, el Señor Jesús da paz, trae paz a nuestro corazón, pero no se refiere a la paz que el mundo quiere, la paz que el mundo desea. Una paz en la libertad del pecado, una paz en que yo quiero hacer todo lo que se me da la gana, una paz en la que nadie me tiene que decir nada. No se refiere a esa paz, la paz que el Señor ofrece, la paz que Dios ofrece al ser humano es la paz interna con Dios. Eso depende de la obediencia a la palabra de Dios, la que genera esa paz, que el hombre está en armonía con Dios. De lo contrario, realmente o literalmente lo que la gente pretende, conservar la paz, de que no me diga nada y estamos tranquilos, ese tipo de paz no es la que ofrece el Señor. Al contrario, dice la palabra de Dios cuando Él estuvo manifestado en esta tierra, en lo que dice Mateo 10:34, dice que Él no vino a traer paz a este mundo, sino espada y división, disensión. Dice en esa porción que el hijo iba a estar contra el padre, la nuera contra la suegra y así sucesivamente. Entonces podemos ver nosotros que cómo es posible de que nosotros practicando la palabra de Dios o viviendo el evangelio vamos a estar en guerra. Sí, siempre, porque nosotros tenemos lucha no contra carne y sangre. Nuestra lucha no es contra las personas, no es contra un ejército, no es contra las naciones, sino contra potestades que se mueven en las regiones celestes, es decir, las potestades del diablo. Entonces nosotros tenemos una lucha constante. Nuestra lucha no es físicamente, sino que espiritual, o sea, contra el opositor, contra el enemigo de Dios. Entonces, cuando nosotros decimos la paz del Señor, no se está refiriendo que nosotros estamos en ausencia de algún conflicto, no estamos libres de problemas, sino al contrario, nosotros los cristianos somos los que tenemos una lucha constante. Por decir así, cuando la persona decide dejar este mundo, los placeres de este mundo, los deleites, las codicias y también, por decirlo así, las inmoralidades, esta persona por medio de la palabra de Dios, esto le causa una división dentro de la familia. Cuando la persona decide darle la espalda al mundo, dejar la vieja manera de vivir, automáticamente esta persona causa división dentro de la familia por aquellos que no quieren obedecer la palabra de Dios. Eso es así. Eso es lo que el Señor quiso decir en su palabra, que no había venido a este mundo a traer paz, sino espada y fuego. Iba a haber disensión, las familias se iban a dividir, iba a haber problema aún dentro de la misma familia y de las amistades por causa de obedecer la palabra de Dios. Entonces, quiere decir esto que cuando la persona decide dejar este mundo, decide dejar todos los deleites, los placeres de este mundo, todas las avaricias, todas las codicias, todas las inmoralidades, esta persona automáticamente ya tiene enemigos. Entonces, no se puede conseguir una paz social cuando se está enemistado con Dios, como lo dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Como dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces quiere decir esto, que la palabra de Dios, cuando se habla con veracidad, la palabra de Dios trae un efecto en la vida de la persona cuando ésta se quiere someter. Entonces, pero de parte de las personas que no se quieren someter a la palabra de Dios, para estas personas es una molestia, para esta persona lo toma como una guerra, como un conflicto. La persona que no quiere obedecer la palabra de Dios lo toma como un conflicto, como una guerra, como una molestia. Entonces, pero de parte de aquellas que obedecen la palabra del Señor, para estas personas le genera una paz porque se somete a obedecer lo que Dios demanda. Veamos lo que dice Mateo 6:24, dice así: ninguno puede servir a dos amos, porque
porque ofenderá a uno y amará al otro. Entonces quiere decir esto, que no se pueden servir a dos señores, a dos amos, que alguien diga, yo sirvo a Dios y sirviéndole al mundo, yo sirvo a Dios y sirviéndole al adversario, obedeciéndole a Dios o obedeciéndole al enemigo de Dios. No se puede. Entonces la palabra de Dios genera mucha controversia, sí, eso es muy cierto. La palabra de Dios genera muchas controversias y rechazos y divisiones entre las familias y las amistades, por aquellos que deciden obedecer la palabra de Dios y por los que deciden rechazarla. Siempre hay dos actores. Uno el que decide obedecer la palabra de Dios y otro el que decide oponerse a la palabra de Dios. Entonces, quiérase o no, al predicar la palabra de Dios se genera controversia, se genera divisiones. Entonces es algo que genera rechazo automáticamente. Aun cuando el Señor Jesús anduvo en esta tierra, cuando Él andaba predicando la palabra, muchos se ofendían. La palabra de Dios causa ofensa para aquellos que no quieren obedecerla. Entonces, aunque se hable bonito, aunque se hable suave, aunque se hable de la mejor manera, amablemente, siempre va a haber personas que rechazan, siempre van a haber personas opositoras a la palabra de Dios, y por esta causa es que se generan las contiendas, las divisiones, no hay paz. O sea, la paz social se puede conseguir solamente obedeciendo la palabra de Dios. Hay una porción en la palabra del Señor que dice que no hay paz para el impío. ¿Por qué razón? Primeramente porque está enemistado con Dios. O sea, sus acciones lo alejan de Dios y automáticamente o por ende es enemigo de Dios. Y si es enemigo de Dios, no puede tener paz. La persona que se deleita en los placeres de este mundo, su carne se siente bien, su carne se siente excelente, pero esta persona no quiere oír nada de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es luz y la luz no quiere que le alumbre lo que está en tinieblas. Entonces esta persona no se siente bien y por esa causa rechaza. Veamos lo que dice Juan 15:19. ¿Cómo dice? En cuanto a las personas que no quieren obedecer la palabra de Dios y los que quieren obedecerla. Automáticamente esa palabra la estoy ocupando mucho porque se da, aunque no se quiera dar, se da. Dice, si fueran del mundo, el mundo amaría los suyos, pero no son del mundo, sino que yo los elegí de entre el mundo, por eso el mundo los aborrece. Entonces, toda aquella persona que quiera someterse a la voluntad de Dios, a obedecer la palabra de Dios, a seguir los pasos del Señor Jesús, dice la palabra que va a ser aborrecido, pero por el mundo, por aquellos que no se someten a la palabra del Señor. Entonces, eso es lo que quiero explicar en esta hora, que aunque no se quiera tener enemistad por causa de la palabra, siempre se da. Aún dentro de las familias hay divisiones. Cuando en un núcleo familiar hay 5 personas y de estas 5 personas hay 1 o 2 que deciden seguir al Señor, estas personas automáticamente se gana enemistad con los otros 3 que no quieren obedecer la palabra del Señor. Por esta causa es que el Señor dijo que no había venido a traer paz a esta tierra, sino espada y fuego, lo que causa la palabra de Dios. Hay 2 actores, el que quiere obedecer y el que no quiere obedecer, y estos 2 siempre están opuestos, Entonces, hay quienes que creen que de todo corazón en la palabra del Señor, hay quienes que creen de todo corazón en la palabra del Señor, y hay otros que creen rigurosamente solamente a las tradiciones de las religiones falsas. Entonces hay 2 polos opuestos siempre. Quienes son temerosos de Dios y deciden someterse a la obediencia de la palabra, y hay quienes que son celosos pero solamente a las tradiciones de las religiones falsas. Entonces el Señor ha llamado a su pueblo, ha llamado a sus hijos, a todos aquellos que deciden servirle, ha llamado pero para que hablen verdad,
para que prediquen las buenas nuevas de salvación. Recordemos que esa fue la comisión que Él dio a sus discípulos, que fueran por todo el mundo y predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio es dar las buenas nuevas de salvación, dar las noticias, dar las indicaciones de qué manera el hombre puede salvarse de la ira venidera. El hombre puede salvarse de la condenación eterna. Eso es predicar las buenas nuevas de salvación. Y al predicarlas, uno se ve en la necesidad y obligación y el deber de hablar la verdad. Y cuando uno habla la verdad, entonces es cuando se genera el conflicto, es cuando se genera el problema, es cuando se genera la amistad, es cuando se genera la oposición. Entonces, dice aquí en Romanos 8, 7 al 8, dice, ya que la forma de pensar que es de la carne es enemistad contra Dios, pues no, dice, no se sujeta a la ley de Dios porque no puede, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Como dice Romanos 8, 7 al 8, ya que la forma de pensar que es de la carne es enemistad contra Dios, pues no puede sujetarse a la ley de Dios porque no puede, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Quiere decir que la persona que no se sujeta a la palabra de Dios no puede porque anda en la carne. Y si anda en la carne, no puede haber paz. Entonces, esas son las cosas. Por lo general, los hijos de Dios siempre han sido aborrecidos por los hijos del maligno. Nosotros tenemos una gran historia en la palabra de Dios, tenemos muchos ejemplos en la palabra de Dios que siempre el que obedece la palabra de Dios ha sido aborrecido por los hijos del maligno, o sea, aquellos que no se sujetan a Dios. Como dice la palabra en Santiago 4:4, lo que leímos hace poco, dice que, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? O sea, hay enemigos de Dios. Cuando el hombre está separado de Dios, cuando el hombre está en el mundo y haciendo las cosas del mundo, esta persona está en ese momento como enemigo de Dios. Y si está como enemigo de Dios, es enemigo de los hijos de Dios. O sea, no podemos crear un ambiente de paz. Literalmente hablando, no podemos crear un ambiente de tranquilidad y de armonía, literalmente hablando, como el mundo espera. Claro, el Hijo de Dios procura vivir una vida pacífica y amable y amistosa con todo el mundo. Eso demanda la palabra. Pero cuando se habla de la palabra de Dios correctamente como debe de ser, es ahí cuando surgen muchas gentes que se ofenden, muchas personas que no les agrada, muchos opositores, muchos que rechazan, pero lo rechazan y empiezan a sentir un odio contra el Hijo de Dios. Le dicen, no me diga nada, viva su vida, que yo vivo la mía, porque les ofende la verdad de la palabra de Dios. Como les ofende la verdad de la palabra de Dios, ahí es donde sienten y piensan que nosotros no fomentamos a la paz social. El hombre que se somete a la palabra de Dios, está poniendo su granito de arena para vivir primeramente consigo mismo en paz y con Dios, y posteriormente compartir esa paz que el Señor vino a promover y a predicar a esta tierra. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Ahora bien, la gente la paz social la interpreta, no me diga nada, ahí estamos tranquilos. Por decir así, hoy en día, el hijo que es rebelde, el hijo que no quiere obedecer a sus padres para sentir en el núcleo familiar esa armonía de paz, quiere decir que el padre no debe de decirle nada al hijo para que todo marche bien. Pero ¿cuándo es que se rompe la paz en un núcleo familiar? Cuando el padre empieza a corregir al hijo. No ande con malas amistades, no quiero que agarre estos vicios, no quiero que ande por este mal camino, no quiero que siga malos consejos. Cuando el padre empieza a darle consejos a su hijo, ahí se rompe la paz. Similarmente es con la palabra de Dios.
Cuando la palabra de Dios se predica tal como debe de ser, ahí se pierde la paz según las personas que no quieren someterse, según las personas que quieren seguir la vida como más bien les plazca. A estas personas les es ofensa que se predique la palabra de Dios tal como es. Decir que lo que Dios quiere es una nueva criatura, decir que lo que Dios quiere es que se dejen las prácticas del mundo, a las personas les es ofensa. Hoy en día, cada quien quiere hacer como más bien le plazca. Hombres con hombres, echándose hombres con hombres, dejémoslos para que todo marche en paz. Mujeres con mujeres, esto no es nuevo, esto existió en aquellos tiempos, en los tiempos de Lot, en Sodoma y Gomorra, Adma, Seboín, eran 5 ciudades en las cuales la maldad se había multiplicado. Entonces, aparentemente ahí había una completa paz porque cada quien hacía lo que quería. Así estamos hoy en día. La gente pretende conseguir la paz, que nadie diga nada, máximo que se trate de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios siempre ha estado enfocada en contra del pecado. Y cuando la persona dice que quiere contribuir a la paz social, quiere decir no diga nada que vaya en contra del pecado. Y eso es lo que no se puede. El Señor se manifestó en nuestras vidas, tuvo misericordia, nos limpió, nos ha perdonado y nos ha encomendado a predicar las buenas nuevas de salvación. Entonces, para que haya paz, nosotros no tenemos que decir nada en contra del homosexualismo, no tenemos que decir nada en contra de la borrachera, no tenemos que decir nada en contra del ladronismo, no tenemos que decir nada en contra de las inmoralidades sexuales, no tenemos que abrir nuestra boca para que haya paz. No digan nada de la palabra de Dios y vamos a estar tranquilos. Eso es lo que no se puede. Eso es lo que no se puede hoy en día. Entonces, quieras o no, mientras la palabra de Dios esté sonando en esta tierra, no va a haber una paz, no va a haber una armonía, no va a haber una tranquilidad máximo dentro de los núcleos familiares. Si hay 5 en un núcleo familiar y uno se convierte al Señor, en ese momento se genera una división. En ese momento hay 4 opositores para con aquel que decide servirle al Señor. Entonces se necesita de mucho valor para servirle al Señor. Se necesita de mucho valor para seguir al Señor. Entonces, si el Maestro sufrió siendo Dios manifestado en carne, si Él sufrió, Él dijo unas palabras: si estas cosas se hicieron con el árbol verde, ¿qué no harán con el árbol seco? Si Él fue perseguido, si Él fue torturado, si a Él lo aborrecían, ¿qué no va a ser de los hijos de Dios hoy en día? Por lo tanto, si nosotros queremos que haya una paz social de parte de los cristianos, de parte de los que nosotros hablamos de la palabra, para colaborar y contribuir, no tenemos que abrir nuestros labios en contra del pecado, y eso es lo que no se puede. Por lo tanto, entonces, ¿qué es el camino a seguir? Solamente hay un camino o 2 caminos, el camino ancho y el camino angosto. Ahí depende lo que la persona quiera elegir, pero no es obligación, no es a la fuerza el evangelio. La palabra de Dios dice: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces es voluntario, pero no podemos callar de hablar la verdad. El Señor está en contra de la idolatría, el Señor está en contra del paganismo, el Señor está en contra de las costumbres paganas, el Señor está en contra de todo lo que es pecado. No podemos callar. Es nuestro deber hablar la verdad de la palabra de Dios. Por lo tanto, si queremos paz, todos tenemos que contribuir a un granito de paz, comenzando por uno mismo. La paz con Dios, la paz interna, entonces uno va a poder ser pacificador, uno va a poder contribuir para la paz social. Pero ¿cómo el hombre hoy en día habla de una paz social si está enemistado con Dios?
está en guerra con Dios, está oponiéndose a Dios, está rechazándolo de Dios. ¿Cómo es posible que una persona que no tema a Dios, una persona que no se someta a la palabra de Dios, cómo es posible que un hombre corrupto, un hombre mortal, un hombre que se deleita en los placeres de este mundo, un hombre que se deleita en el pecado, esté hablando de paz? No hay paz para el impío, dice la palabra de Dios. La paz llega cuando éste se pone a cuenta delante de Dios. Quiere mucho valor, se necesita de mucho esfuerzo para decidir servirle al Señor. Pero es mejor estar amistado con Dios y no con el mundo. Recordemos lo que dice Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Si nosotros nos deleitamos en el pecado, estamos de enemigos con Dios. Entonces hay una enemistad, hay una barrera. Entonces hay un pleito, hay una disensión, hay una división. Procuremos amistarnos con Dios.